buenas noches a todos mis hermanos. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Aide, buenas noches. Araceli, buenas noches. Buenas noches a todos. Patti, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Hoy estamos escuchando a Vicky, gracias a Dios por la palabra que Dios le puso a Vicky, que siempre, la palabra de Dios siempre nos edifica, ¿sí? Gloria a Dios. Apo, buenas tardes, ¿qué tal? Jesús, buenas noches. Bro, siempre, ¿qué tal? Buenas noches. A Marinita, buenas noches. Estamos también por Facebook, por si alguien se quiere conectar por ese medio. También estamos para hacerlo. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos, qué gusto saludarlos. Bueno, ya son las 8:15. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Katy, buenas noches. Eres Janet. Ya. ¿Qué tal, Janet? Qué gusto saludarte. Saludas a tu mami, como dijo Vicky, nos la saludas de nuestra parte también mucho. Sí, gloria a Dios. Padre mío, vamos a orar. Padre todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, único, santo y verdadero, te pedimos, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor, que toda la palabra que leamos, tú nos la estés revelando por medio de tu precioso espíritu, que eres tú mismo morando en nosotros, y tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por lo que nos enseñes, Señor, porque todo lo que nos vas dando nunca nos será quitado, Señor, y edifica nuestro hombre interior. Y, Señor, nuestra fe se fortalece al conocerte más, y tú nos transformas por esa palabra que siembras en nuestros corazones, para que seamos esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera, porque tu gracia está en nosotros, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Carlos Lucero, Verónica Victoria? Muy buenas noches. Sí, gracias a Dios. Hoy es un día para seguir estudiando siempre nosotros. Nuestra vida debe estar apegada a la palabra de Dios. Berta, ¿qué tal? Sí, Araceli ya te había saludado. Teresa Jiménez aquí, qué bueno, qué gusto. Gracias a Dios. Bueno, pues hoy quisiera que Dios nos mostrara este grande misterio que a mí en lo personal me hace pensar tanto en la grandeza de Dios y su poder. Y el punto que hoy quiero tratar es, si hay algo difícil en el hombre, es su alma. Todos los hombres, todo ser humano que está aquí en esta tierra, si algo tiene difícil es su alma, ¿no? O sea, el alma es algo de las cuales unos creen una cosa, otros creen otra cosa, otros hacen otras cosas. No se diga el hombre natural, que no percibe las cosas del espíritu, para él son locura. Pues ahí están pensando en los partidos, hay tanta maldad. Y entonces el Señor, mira, nos dice de esta manera, vamos aquí a Génesis 6, al libro de Génesis 6, donde el mismo Señor declara que todo designio de los pensamientos del hombre siempre son de puro mal, ¿no? Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, toda cosa que designa el hombre de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Y aquí en esta parte de la Biblia nos viene explicando que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces Él hizo un plan
y mandó el diluvio para volver a rehacer al hombre, es decir, volverlo a rehacer. Y es cuando él habla con Noé, porque encontró a Noé y dice en el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. O sea, yo los hice, dice, pero he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, porque todo lo creó Dios, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Sí? Y entonces encontró a Noé, que era Noé, dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era un varón que justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces siempre ha habido hombres que han caminado con Dios, como fue David, que decía, David tiene un corazón como el mío. Pero de ahí en fuera vemos que todos los hombres tienen un problema de continuo mal, ¿no? Sí hay algo difícil, mis hermanos, son los pensamientos, o sea, en el alma, ¿no? Pero a mí lo que me maravilla del Señor, es la obra tan grande que va a hacer en nosotros, obedientes ahorita o desobedientes ahorita. Él va a cumplir un propósito que nos prometió. Georgette, buenas noches, que nos prometió a cada uno de nosotros. Mira, vamos aquí a Romanos 10, vamos a leer Romanos 10 y ahí vamos a estudiar toda esta parte. O sea, el planteamiento es muy claro. Si tú y yo no nos dejamos transformar por Dios, entonces no alcanzaremos la corona que Dios tiene prometida para todo aquel que venza. Decíamos ahora todo en el estudio que hicimos de las 7 iglesias de Asia, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Entonces, para vencer el pecado, nuestro continuo mal del cual se está refiriendo ahorita, ¿sí? Que estamos estudiando en este momento. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que Dios nos promete vida eterna, ¿sí? Y para poder tener vida eterna, para poder estar en la Nueva Jerusalén, necesitamos todos ser de un mismo pensar, de un mismo sentir. Es decir, Dios, lo que estamos viendo es la salvación no se pierde. Aunque sí vamos a estudiar una parte ahorita donde se menciona que el que persevere hasta el fin, será salvo. Pero ¿por qué da esa condición? ¿Sí? Pidio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es algo del cual queremos que Dios nos dé una revelación el día de hoy. Dice la palabra de Dios, fíjate, vamos aquí a Romanos 10, que es algo que hemos estudiado mucho y que lo usamos para que las gentes sean salvas, que ese es el deseo de Dios. Dios desea salvar a la humanidad, ¿no? Fíjate, cuando Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, como vemos en Génesis 6, dice, Dios se arrepiente de haber hecho mal porque se dio cuenta que todo pensamiento del hombre era de continuo mal, y planeó y destruyó a todo ser humano, todo. Vino el diluvio y se los llevó a todos se los llevó, y volvió a ser a través de un hombre justo que fue Noé, que caminó recto, que caminó con Dios, ¿no? Y finalmente vuelve a arrepentirse porque el hombre vuelve a fallar, ¿sí? A pesar de que ahora venían de parte de Noé, ¿no? Entonces, después vemos que el Señor, le encuentra a Abraham, ¿sí? Y en Abraham encontró en un hombre que creía en él, ¿sí? Y lo empezó entonces Dios a tratar a perfeccionarlo, ¿no? Qué impresionante, fíjate.
Dios se da cuenta que el hombre solamente tiene continuo mal. Qué difícil es el alma, ¿no? Qué difícil el alma, ¿no? De continuo mal. Entonces Dios dice, voy a rehacer a todo ser humano y todo lo que he creado. Porque los ¿qué tal, Citlali? Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces vuelve a rehacer a toda la humanidad, porque así dice la Biblia y así es, porque nosotros creemos en todo lo que dice la Biblia. Y vuelve a rehacer a toda la humanidad, y la humanidad vuelve a fallar. Hace la torre de Babel que quiere alcanzar a Dios los tiene que dispersar, cambiándole los idiomas, y entonces dice, ya, voy a poner un arco iris como una señal en la cual ya no voy a volver a destruir al hombre, pero él sigue siendo malo, ¿no? Y entonces encuentra a otro varón como es Abraham, que cree en él, y Dios hace un plan. Gracias, Ángeles. Gracias, Kalina. Buenas noches. Manolo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Entonces vuelve Dios a hacer un plan ahí con Abraham y lo empieza a perfeccionar, o sea, empieza a tratar con él de tal manera que él se da vemos en la historia que Abraham falla y Dios en su misericordia sigue tratando con él y lo va probando, y cada vez que va teniendo diferentes pruebas lo va justificando hasta que lo perfecciona, y entonces celebra un pacto con él, ¿no? Cuando le dice, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, ¿no? Y entonces dice, y de ti voy a levantar, ahí viene una promesa tremenda. Antes de entrar a Romanos 10, que andábamos buscándolo, vamos a Génesis 17, vamos a Génesis 17. Quizás todo este preámbulo nos va a servir para poder estudiar a fondo cómo el Todopoderoso hace que la salvación no se pierda la salvación, y que Dios va a tratar con todos nosotros, ¿sí? Ahorita estamos en tiempos de gracia, que si tú obedeces a Dios, Dios va a transformarte. ¿En qué lo tenemos que obedecer ahorita? En escuchar su palabra. Ayer predicábamos en la iglesia de Valle, predicábamos esto tan importante, es decir, cuando llega el Señor Jesucristo, que es invitado por Marta a su casa de Marta, recuerda que entra el Señor Jesucristo y María va y se sienta a los pies de Cristo, ¿no? Y entonces Marta está afanada y turbada con muchas cosas, y el Señor Jesucristo dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria, y María ha escogido esa parte, la cual nunca le será quitada, y que era que se sentó a los pies del Señor Jesucristo a escucharlo. ¿Por qué? Porque a través de que escuches la palabra de Dios, Dios te transforma tus pensamientos. Es decir, vemos cómo dice, voy a hacer un nuevo pacto, porque el primer pacto no funcionó, y tampoco funcionó cuando creó al hombre. El hombre falló, después sigue tratando con él y dice, es de continuo mal siempre, y entonces rehace a toda la humanidad, toda la que había en aquel entonces, y los vuelve a rehacer y vuelven a fallar. Después escoge a Abraham, después a Isaac, a su descendencia, es decir, en Isaac te será llamada la descendencia. Después viene Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus, que viene siendo el pueblo de Dios, ¿no? Y viene un pueblo que viene obedeciendo, porque encontró un Moisés que amaba a Dios y que lo obedecía, pero también trató con Moisés 40 años para que lo perfeccionara el Señor, ¿no? Pero vemos un Aarón que era el sacerdote, pero ese sacerdote también falló cuando les hizo cuando
Moisés va a recibir las tablas de la ley, Aarón les dice, bueno, pues tráiganse todo el oro que tengan y les hace unos becerros. Ahí Aarón también falló tremendamente, ¿no? Tremendamente falló. Y bueno, después vemos que viene un hombre que se llama Josué y con él toman la tierra prometida y todas esas cosas que se gestaron a través desde Abraham, todo en el plan de Dios de cambiar los pensamientos del hombre, todo en el plan de salvar al hombre, ¿no? Y entonces viene este Josué, toma la tierra prometida, pero después dice la palabra de Dios que muriendo Josué vino una generación que ya no siguió los pasos de Dios, es decir, se olvidaron de su palabra y todo eso, y Dios puso jueces ahí para estar controlando a su pueblo. Ya no estaba controlando a los del universo, ya se desentendió de todos el Señor y dijo, voy a tratar con este pueblo, ¿no? Y con este pueblo voy a hacer todas estas maravillas, pero un pueblo que se portó mal también, un pueblo que no se portó bien, porque después de los jueces vemos que este pueblo se seguía fallando, pero encontró que después ya querían un rey y bueno, Dios les concedió, dijo, si me tienen a mí, ¿para qué quieren un rey? Les concedió un rey, ¿no? Ya sabemos este rey que falló también, pero de ahí viene David, que también Dios encontró un hombre conforme a su corazón, ¿no? Y este David, de ahí viene la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice claramente la palabra de Dios, dice, voy a hacer un nuevo pacto, porque en el primer pacto que hice con ellos no obedecieron mi pacto y yo me desentendí de ellos, ¿no? Porque si vemos la historia después de Salomón, hijo de David, que creció en ver a su padre que adoraba a Dios, falló también Salomón, o sea, y vemos cuando le construye el templo a Dios, las palabras de Salomón de promesas y todo, y al final le falla a Dios, se va al mundo, empieza a tener mujeres del mundo, y dice que cuando Salomón ya era viejo, alejaron su corazón, y Dios ya se molesta y le quita el reino, le separa el reino de las 12 tribus, y de ahí para el real, después de Salomón, vemos una historia de reyes tras reyes tras reyes, que pocos son los que se portaron bien y todos los demás se portaron mal, ¿no? Todos los demás se portaron mal, de tal manera que Dios los castiga de tal manera que los manda a que van a ser salvos hasta la semana 70, o sea, pero aquí vemos las grandezas de Dios, todo Israel será salvo, y al ser salvo es que Dios va a darles un espíritu nuevo, y al ser salvos les va a transformar el alma, ¿sí? Aquí viene uno de los puntos muy, muy importantes. ¿Qué tal, Chema? María Antonieta, ¿qué tal? Qué impresionante. La salvación no solo es en el espíritu, la salvación también es en el alma. Y la hemos estado separando mucho para poder establecer de que si tú no haces el nuevo pacto que Dios, ese nuevo pacto tan maravilloso, ese nuevo pacto en el cual si el Señor Jesucristo no se hubiera hecho hombre, entonces tú y yo no podríamos ser salvos, pero el Señor requería que viniera un ser tan importante que pudiera ser la ofrenda perfecta para Dios. Mira, Génesis 17, ya que te llevé ahí, ya decir, aquí es cuando Dios vuelve a encontrar un hombre como Abraham. Pero Abraham, Dios lo estuvo perfeccionando. En Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, a ver, fíjate, cuando tenía 99 estaba a punto de tener a Isaac, ¿sí? Y quiere decir que ¿de qué edad lo conoció a Abraham? Lo conoció cuando tenía 75 años.
Entonces casi pasaron 24 años donde Dios trató con Abraham, que creyó en él. O sea, Abraham creyó en él a los 75 años. Y hasta el año 99 cierra el pacto con él, diciendo, ahora ya te perfeccioné, entonces voy a hacer un pacto contigo. Dice, Génesis 17, era Abraham de 99 años. Recuerda que era cuando ya su fe estaba totalmente fortalecido. Ya sabía que iba a tener un hijo, que no importara la edad que él tiene, su fe estaba totalmente confiado en Dios. Cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé que perfecto. Quiere decir que Dios ya había transformado su alma, sus pensamientos ya no eran de continuo mal, aunque era un hombre que Dios lo escogió porque no todos sus pensamientos eran de continuo mal, como lo hizo con Noé. ¿Por qué escogió a Noé? ¿Sí? Dios escogió a Noé porque era un varón justo, ¿sí? Halló gracia delante de Dios. Mira, vamos aquí a Génesis 6, está muy interesante todo esto. Génesis 6 dice 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón que justo, ¿sí? Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, ¿sí? Entonces quiere decir que entonces en todos los seres humanos hay humanos que son de puro continuo mal la mayor parte. Hay algunos que son menos, otros tienen mejor testimonio, pero para Dios todos tenemos tinieblas, Entonces vemos que Dios trató con Abraham y bueno, finalmente, como decíamos hace un rato, después de Abraham vino Isaac, vino Jacob, y después 437 años el pueblo se quedó ahí esclavizado. Dios levantó a Moisés, Moisés levanta después a Josué, después de Josué ya no hubo más que jueces, y vemos varias historias ahí muy interesantes como Dios dijo, pero después querían un rey y tuvieron a Saúl. Saúl falló, pero Dios escogió un hombre conforme a su corazón, que fue David, y David venció a todos sus enemigos, no él, sino Dios hizo que los venciera. Y después de David viene Salomón, que había sido su hijo, que estaba cerca de su padre y que había nacido, por decir algo, en cuna cristiana, ¿no? ¿Sí? Y entonces le falla a Salomón, y después de Salomón viene un proceso de desobediencia, la cual irrita al Señor y les hace un nuevo pacto. Vamos al libro de Hebreos 8, que lo hemos leído muchas veces, pero nos ubica en ese nuevo pacto y por qué lo hace Dios. Dice aquí en el libro de Hebreos 8, mira, dice Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos, o sea, el Señor reprendiendo a su pueblo, dice, he aquí ya van a venir días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Y por qué dice la casa de Israel y la casa de Judá? Porque dice, voy a hacer un nuevo pacto con ellos, y ya estaba el pueblo separado, ya estaba Israel con 10 tribus y Judá con las otras 2 para hacer las 12, ¿no? Que siempre habla de una sola, pero ahí hay un misterio, ¿no? Y entonces dice, estaba hablando de los desobedientes, ¿no? Porque ya estaba separado Israel y la casa de Judá. La casa de Judá, que es donde es la casa de donde viene David y donde viene el Señor Jesucristo y todo. Dice en el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuándo hizo ese con cuáles padres? Los padres de los israelitas, es decir, los que sacó Dios de Egipto, que hizo el pacto con ellos, cuando los circuncidó Moisés y les dio la ley, les dijo, si obedecen mi ley, entonces yo voy a estar con ustedes y van a tener esa vida eterna. El que haga todas estas cosas
va a obtener la vida eterna, ¿no? El que hiciere todas estas cosas. Y después ya el apóstol Pablo dice que por la ley nadie se salva, dice. Aunque diga la ley, el que hiciere todas estas cosas será salvo. Nadie las puede cumplir, aunque las vamos a cumplir por medio del Espíritu Santo. Pero ahorita no es no es tanto el tema. Entonces dice, voy a hacer con ellos un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, voy a poner mis leyes. ¿En qué lugar? ¿En dónde voy a poner mi ley? En la mente. En la mente. A ver, tú eres lo que piensas. Tú haces lo que piensas. Entonces el Señor dice, el hombre siempre tiene continuo mal en su corazón. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor en este nuevo pacto? Cambiándonos el alma. Sin embargo, sabemos que muchos no obedecen, no se dejan transformar por la palabra de Dios, y por eso cuando venga el arrebatamiento, Él se va a llevar solamente a aquellos que vencieron, aquellos que van a entrar en las bodas, como dice la parábola de las 10 vírgenes. Y lo impresionante es que en el cuerpo, sin el cuerpo, vamos a ir al tribunal de Cristo, ¿no? Y sin embargo, otro gran misterio, esas 5 vírgenes que ya habían entregado el cuerpo y que fueron insensatas, Dios trató con ellas en la tribulación, ya sin el cuerpo, y las perfecciona porque consiguen el aceite, es decir, sí transforman su alma estas 5 vírgenes insensatas, porque cuando regresaron, porque fueron a conseguir el aceite, el Señor les cerró la puerta y les dijo, no las conozco, pero no perdieron la salvación, y para tener la salvación tenemos que ser salvos en el espíritu y en el alma, ¿sí? En ambas partes, ¿sí? Entonces aquí está la grandeza de Dios. Yo decía hace un momento, si hay algo difícil en el hombre, es el alma. Y sin embargo, Dios es tan grande que va a hacer que todos seamos de un mismo pensar y de un mismo sentir para todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios manda la gran tribulación? Para salvar a su pueblo, que ahorita están endurecidos. ¿En qué están endurecidos? En su alma, y no tienen un espíritu nuevo, ni el espíritu de Dios mora en ellos. ¿Y por qué Dios manda la gran tribulación? Dios la manda para salvar a muchísimos gentiles. Entonces, en esos tiempos va a haber todo ese cambio. Entonces aquí fíjate, voy a poner mis leyes en la mente de ellos. Es decir, todo aquel que sea salvo tiene que entrar en el nuevo pacto. ¿Sí? Es decir, en el pacto que a los gentiles nos tocó, que es creer en el Señor Jesucristo. Porque dice su palabra, de tal manera los amo, dice el Señor, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, por creer, Dios trata contigo en tiempos de tu cuerpo, que estés en el cuerpo, y también tratará contigo sin que estés en el cuerpo, ¿sí? Sin que estés en el cuerpo. Recuerda esas 10 vírgenes. Entonces, voy a poner en mis leyes en la mente de ellos.
y sobre su corazón la escribiré. Es decir, la palabra de Dios está puesta aquí en tu espíritu. Amén. Y sí, y entonces se cumple lo que dice aquí, y seré a ellos por Dios. Estamos viendo Hebreos 8:10, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, ¿no? Amén. Y entonces, si este nuevo pacto fue el Señor Jesucristo, que pudo, el único que podía hacer, ¿sí?, esta obra maravillosa para que tú tuvieras al Espíritu Santo en tu corazón. Ahora, muchos cristianos, aunque tengan al Espíritu Santo en su corazón, siguen en desobediencia por seguir doctrinas raras, ¿sí? Muchos vendrán en mi nombre, dice, fíjate, vamos aquí a Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, y veamos cómo cristianos no estarán en, dice Primera de Timoteo, dice Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán, o sea, van a negar la fe, ¿sí?, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada ¿qué? La conciencia. Es decir, aunque el Espíritu Santo esté hablando, estará cauterizada ¿qué? La mente, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias. O sea, está hablando de esa iglesia de Sardis, ¿no? O sea, que van a poner un montón de reglas, que mandarán a abstenerse de alimentos para cuando Dios creó todo perfecto. Dice ahora aquí, mira, en segunda de Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y por qué no quieren sufrir la sana doctrina? Porque no quieren escuchar de las pruebas, no quieren escuchar de ser atribulados, sino que teniendo comezón de oír lo que a ellos les conviene. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, maestros cristianos que van a enseñar, van a apartar de la verdad porque en su pensamiento hay dureza, ¿sí? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? Así es que le dice en el versículo 5, le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, ¿sí? Soporta las aflicciones, ¿sí? Soporta las aflicciones. A sobreevangelista, cumple tu ministerio, pero soporta las aflicciones. Y lo que hoy, el día de hoy y mañana, yo quiero, a ver si nos alcanza el tiempo, ¿sí? Sí, así es, no quieren escuchar de la gran tribulación ni nada de esas cosas, Pati y Verónica. Pero lo que es impresionante, ¿sí? Gaby Galvez, qué gusto de saludarte, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo que yo te quiero decir es que la salvación incluye el espíritu y el alma, y para tener un cuerpo glorificado. Para ser salvos necesitamos, número 1, nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo, el Señor hizo una promesa, que eres salvo, y la salvación no se pierde. Entonces, aunque todos estos tengan la mente cauterizada,
aunque todos estos tengan la conciencia cauterizada, aunque hayan dejado el cuerpo, Dios los va a llevar a la tribulación, y en esa tribulación los va a perfeccionar. Y en su alma, ¿sí? En su alma van a ser salvos, es decir, van a ser de un mismo pensar, van a salvar su alma. Este es el punto que quiero enfocar el día de hoy, que se me hizo muy interesante. Estaba platicando con mi esposa y me hizo retomar mucho este tema que dices, a ver, vamos ahora sí a Romanos 10, vamos aquí a Romanos 10, ¿sí? En Romanos 10 dice la palabra de Dios. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración que hago a Dios por Israel, es decir, aquí se está refiriendo a las 12 tribus de Israel, ¿es para qué? Para salvación, es para salvación. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, o sea que son personas que respetan mucho todo el Antiguo Testamento. Dice aquí, tienen celo de Dios, tienen temor de Dios, aunque no han podido obedecer. Dice, pero les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la ciencia de Dios. ¿Cuál es la ciencia de Dios? Es por medio de la fe. El Señor creó los cielos y la tierra por medio de su ciencia, ¿sí? ¿Y cómo lo creó? Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, porque Dios lo dijo, y lo dijo plenamente convencido, y todo lo que habla Dios lo hace en fe y produce, ¿no? Dice, pero no conforme a ciencia, dice, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Por qué ignoran la justicia de Dios? Porque Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Serás salvo. Mira, Romanos 10:9, más que dice de 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú vas a ser salvo. Y no está diciendo, pero si no cambia, o sea, no está diciendo el Señor, vas a ser salvo, pase lo que pase. Si tú no cambias en mis tiempos de gracia, yo te voy a cambiar en la tribulación. Y si aún en la tribulación no te puedo pasar a la gran tribulación, pero de que te cambio el alma, te la voy a cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos hizo salvos en el Espíritu. Estamos justificados en el Espíritu, ¿sí? Pero ahora, ¿qué falta? Que nosotros salvemos nuestra alma para tener derecho ¿a qué? A un cuerpo glorificado. Y en eso consiste la salvación. Y aquí vemos la grandeza de Dios, mis hermanos, que Dios es tan poderoso que va a hacer cambiar a todo aquel que cree en Jesucristo, su Hijo, lo va a hacer de un mismo pensar, ¿sí? Aunque esté cauterizada su conciencia, como dice en 2 de Timoteo, aunque esté cauterizada, Él va a romper esa barrera en el alma de muchos y los va a salvar, estando en el cuerpo o no estando en el cuerpo. Amén. Es que lo más importante es la salvación. Después, bueno, ¿quieres bendiciones aquí en la tierra?
empieza, o sea, lo único que tienes que hacer es para dejarte transformar por Dios, es sentarte a escuchar la palabra de Dios. Decíamos ayer, ¿sí? Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahorita, mis hermanos, escuchando la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, claramente dice, así en Marcos 4:26, acuérdate, Marcos 4, así funciona el reino de Dios. Cuando un hombre echa vamos a Marcos 4, para que no estarlo aquí. Vamos a Marcos 4, ahorita regresamos al que estamos. Marcos 4:26 dice, decía además, así funciona el reino de Dios. Así funciona el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, como cuando un hombre agarra y echa la semilla en la tierra. Y ayer lo explicábamos con mucho detenimiento en la prédica, pero imagínate un sembrador, un hombre de campo. Él sale, prepara su tierra para que sea una buena tierra, ¿no? La abona para que sea una buena tierra. Entonces tú y yo tenemos que ser, ¿qué? Una buena tierra siempre, para que cuando caiga la semilla de la palabra de Dios, caiga en buena tierra, ¿no? Y entonces dice aquí, así funciona el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, ¿no? Entonces tu tierra debe estar preparada, ¿sí? Preparada, amén, amén, sí, ángeles, preparada para recibir esa semilla. Dice, cuando un hombre echa la semilla en la tierra, este hombre se va a dormir, se levanta de noche, se levanta de día, ¿y qué crees que le pasa a esa semilla? Nada más se asoma y lo único que ve es tierra y ve que le cae agua y le cae agua, pero adentro esta semilla está transformándose, para después empezar a salir como una hierba, ¿no? ¿Sí? Una hierba que empieza ahí. Así funciona el reino de Dios. Entonces tú estás cambiando, ese eres tú que estás ahí. La palabra de Dios ya llegó y tú eres buena tierra. Tú te vas a trabajar, te sigues enojando, te peleas en el tráfico y sucede, pero la palabra de Dios está obrando dentro de ti, ¿no? Dentro de ti está obrando y de repente empieza a salir de la tierra y primero es hierba, ¿sí? Empieza a verse una hierba y luego una espiga y luego después grano lleno en la espiga, ¿no? Y después da el fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, todas las cosas, que es la obediencia a toda la ley, porque haré que anden en mis mandamientos. ¿Qué tal, Mariloli? Buenas noches. Haré que anden en mis mandamientos. Entonces, a ver, dices, bueno, eso ya me quedó muy claro. Yo lo único que necesito es hacer lo que hizo María, sentarse a los pies de Cristo, escucharlo, para escuchar su palabra, porque esa palabra son semillas que caen en mi corazón, y entonces, aunque yo me levante después de haber escuchado al Señor Jesucristo y me vaya a trabajar y regrese y haga mi vida normal, ahí está la palabra, ahí está. Primero esa semilla empieza a producir, ¿sí? Primero empieza a salir la hierba y todo hasta que empieces a dar fruto, ¿no? Y eso me queda muy claro. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo el Señor en su grandeza, para todos aquellos que duerman sin haber renovado su alma, esas 5 vírgenes insensatas que no consiguieron el aceite, fueron y después lo consiguieron? Es decir, seguirán escuchando la palabra de Dios y aunque regresen, serán salvos, porque la salvación no se pierde. Y la salvación es en el espíritu, en el alma, para recibir un cuerpo glorificado.
¿sí? Y mira, entonces aquí vemos en Mateo, vamos a Mateo 25, dice, recuerda esta parte que dice que las 10 durmieron, es decir, recuerda la historia de las, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, pero solamente la mitad eran prudentes y 5 eran insensatas, ¿sí? Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron. Y dice versículo 5, y tardándose el esposo, o sea, ellas ya durmieron, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cabecearon todas y ¿qué? Y se durmieron. O sea, primero está hablando de estas 10 vírgenes que ya nos habla de que ya durmieron, ¿sí? ¿Sí? Pero no tomaron el aceite mientras estuvieron en el cuerpo. Las que no tuvieron aceite, otras 5 fueron sensatas, estando en el cuerpo, alcanzaron corona, ¿sí? Entonces, de estas 10, 5 no tomaron el aceite estando en el cuerpo. Y entonces les tocó irse de este cuerpo. Murieron por la edad, por enfermedad, por lo que sea, ¿no? Murieron, pero son salvas porque Dios prometió que la salvación no se pierde, amén. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás ¿qué? Salvo. Y al ser salvo es que Dios te regala un espíritu nuevo, pone su espíritu dentro de ti y empieza a cambiar tu alma, ¿no? Y si no la cambiaste, te va a cambiar y lo va a hacer. Las 5 se durmieron, porque aquí, mira, aquí esta parte muy, y el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, las 10, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, es decir, si había quien les vendiera el aceite, y habían dormido. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las que estaban, ¿qué, mis hermanos? Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Sí? Quiere decir que ya vino el arrebatamiento y entraron a las bodas, ¿sí? Después en el versículo 11 dice, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes. Porque ellas se habían ido a comprar. Entonces quiere decir que compraron el aceite y regresaron con el aceite, o más bien podríamos decir fueron perfeccionadas sin estar en el cuerpo. Porque la palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Mas dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se va a perder, no se pierda, mas tenga la vida eterna,
Y para tener esa eternidad, piensa en esto, imagínate, a nosotros nos queda muy claro por todo lo que hemos estado estudiando. Cuando venga la nueva Jerusalén, ¿sí?, que viene ya con la esposa, con todos los que vencieron, todos los vencedores, con una esposa ataviada, como dice Apocalipsis 22 o 21, perdón, es Apocalipsis 21, entonces dice que el Señor enjugará toda lágrima de todos los que se quedaron a la tribulación y a la gran tribulación. Y entonces dice que enjugará y que ya no habrá más dolor, ni habrá llanto, no habrá nada. Y entonces, cuando esté la nueva Jerusalén, los que se quedaron a la tribulación y a la gran tribulación, o estas 5 vírgenes insensatas, van a andar a la luz de la nueva Jerusalén. Pero dice aquí, vamos aquí a Apocalipsis 21. Dios nos está llevando aquí a estos versículos. Dice Apocalipsis 21, dice versículo 21-27, dice 25. Vamos a ubicarnos con el 24. Y las naciones que hubieran sido salvas. ¿Quiénes son las naciones que hubieran sido salvas? Todos aquellos que recibieron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Todopoderoso lo levantó de los muertos, tú serás ¿qué? Salvo. ¿Sí? El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Dice, les escribo a todos ustedes, a los que creen, dice, ¿no?, que tienen vida eterna, ¿sí? Y ya les da otros consejos en Primera de Juan, pero dice, versículo Apocalipsis 21-24, y las naciones que hubieran sido salvas, ¿sí?, los que van a andar ahí, no los reyes de la tierra, andarán a la luz de la nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor de ella. Versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, ¿no? Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, ¿sí? No entrará en la nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda. Y imagínate, puedes decir, entonces hay esta teoría o esta convicción en algunos. Dice, bueno, es que unos van a ser salvos solamente en el espíritu y no con el alma. Yo no me imagino así, porque el Señor es tan grande, ¿sí? El Señor es tan grande que va a cambiar el alma de todos. Pero imagínate ahora que si dijeras, todos aquellos que todavía tienen cosas, que aún tenemos cosas inmundas, pero que el Señor siga tratando con nuestras tinieblas, ¿no? Pero imagínate cuando dice, se van a amontonar falsos maestros, porque su fe se va a ir abajo. Y entonces van a venir tiempos donde se amontonarán maestros conforme a sus propias inmundicias, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad a muchos. Eso está sucediendo, ¿no? Entonces muchos de ellos están durmiendo ya, ¿no? O sea, que se la pasaron en un lugar donde estuvieron recibiendo cosas conforme a sus concupiscencias, ¿no? Concupiscencias, ¿no? Y entonces estos que ya durmieron van a ser glorificados. No pueden andar en la nueva Jerusalén con cosas inmundas, ¿no? Porque no entrará en ella ninguna cosa inmunda, dice versículo 27. No entrará en la nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira
mentira, no puede haber un mentiroso en la nueva generación, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso cuando dicen, cuando una persona recibe a Cristo, es escrito, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Su nombre es inscrito en el libro de la vida. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Que en ese momento el Señor te compró con su sangre preciosa y entraste en ese nuevo pacto, y Dios se va a encargar que tu vida sea transformada. Estés en el cuerpo o no estés en el cuerpo. ¿Sí? Hablábamos a veces, algunas personas dicen, no, es que ese no va a cambiar. No, Dios lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar. Porque si hay algo, sabes que esto nos lleva a ver la grandeza de Dios. Si algo dijo, estoy arrepentido de haber hecho al hombre, porque todo pensamiento de él, todo designio de su pensamiento es solamente de puro mal. Y el Señor empieza a tratar, después trata con Abraham, el pueblo, los castiga, los va a salvar a pesar de la dureza del corazón, y ahora a ti y a mí nos salva, ¿sí? Mañana vamos a estudiar un poquito más sobre Mateo 24, esa tribulación que viene, ¿sí? Donde sí, como les decía al principio, hay una parte donde dice que se puede perder la salvación, no lo podemos negar porque ahí está. Pero una cosa sí te puedo decir, mi hermano, una persona que nace de nuevo, Dios va a tratar con ella y la va a salvar en espíritu, alma y cuerpo, dándole un cuerpo glorificado y transformando su alma. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Eso es maravilloso. Nos da mucha luz cuando nos dice, va a venir esto, va a venir aquello. Así es que prepárate, mi hermano, porque entre más ganes almas y que nazcan de nuevo, agradas a Dios, y esa persona va a ser salva, mis hermanos, ¿sí? Va a ser salva. Amén. Mis hermanos, qué hermoso es poder ver la grandeza de Dios. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, reconocemos tu grandeza, Señor. Cuán grande eres tú, Señor, que vas a tratar con lo más difícil que tenemos como hombres aquí en la tierra, nuestra alma, Señor. Y eres tan poderoso, Señor, que no te importa si estamos en el cuerpo o no en el cuerpo. Tú vas a transformarnos porque tú nos los prometiste, y tú eres grande y maravilloso, Padre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendice. Mañana aquí nos vemos a las 8 para estudiar esta parte de la tribulación y todas esas cosas de la grandeza de Dios. Amén. A Cristo la gloria, mis hermanos, ¿sí? Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos, los amamos.